Muy buenos días para todos. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre lesiones por mina antipersona. El asesor para esta charla fue el doctor Alejandro Moreno, eh, quien me pasó pues gran parte del contenido audiovisual de la charla. Bueno, entonces este va a ser como el índice pues o los temas que vamos a tratar alrededor de las lesiones por mina antipersona. Vamos a hablar primero de la definición, la epidemiología, qué tipos de minas están descritas en la literatura que existen, cuál es la fisiopatología de las lesiones, de acuerdo a esto, qué tipo de lesiones podemos encontrar, el manejo que debemos hacer, los pilares, obviamente, del tratamiento. Vamos a hablar un poquito de amputación y vendaje, complicaciones y por último vamos a dar pues unas conclusiones. Entonces, como tal que son una mina antipersona. Entonces, las minas antipersona son unas pequeñas bombas que contienen entre 8 y 500 gramos de explosivo y que están diseñadas para colocar debajo, sobre o cerca de la superficie de un terreno, ¿cierto? Y que está concebido como tal para explotar ante la presencia, proximidad o contacto con alguna persona o animal. Como tal, las minas antipersona siguen siendo pues una problemática mundial. Acá les traigo un mapa que fue pues publicado en una revista española y nos muestra las zonas en rojo y en vino tinto que tienen y luego las en negro, que son las que tienen mayor prevalencia de este tipo de explosivos dentro o sobre pues, la superficie terrestre. Como ven, Colombia se encuentra dentro de las zonas marcadas con más minas antipersona sembradas, aproximadamente unas 200, entre 200 y unas 99.000 por cada 100, creo que si no estoy mal, 100.000, 10.000 metros de terreno. O sea, realmente esto es pues, un número bastante alarmante pues, de minas antipersona y vemos que está entre los 3 primeros países con mayor incidencia de lesiones por minas antipersona, seguido de Pakistán, Siria, Camboya y Malí. Cuando ya revisamos la epidemiología en Colombia, que pues es uno de los países que tiene más víctimas por minas antipersona, nos damos cuenta que desde el año 2006 realmente fue como el año en el que tuvimos mayor número de víctimas, ¿cierto? Se vieron o se identificaron 1.224 víctimas de minas antipersona y que en los últimos años este número ha disminuido dramáticamente y básicamente se debe a varias razones. Una de ellas es el cese del conflicto armado, los esfuerzos que se ha hecho no solo para concientizar a los grupos armados en el no uso de las minas antipersona por ser armas prohibidas en el conflicto armado, dado que no matan inmediatamente a la víctima, sino que promueven el sufrimiento y pues como tal el padecimiento de la persona antes de fallecer y por el esfuerzo de múltiples instituciones internacionales para desminar el territorio colombiano. Entonces, como ven, en el 2020, en el 2021, el número de víctimas pues ha caído dramáticamente, lo mismo que en años previos. Si vemos bien, el 2018 179, 2020 174, 2021 152 y en el 2022 reportado pues en la página de Acción contra Minas del ministerio, dice que solamente hemos tenido 4 víctimas hasta la fecha del año pues 2022. Cuando miramos por regiones en Colombia, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con mayor número de víctimas, pero básicamente estos números están englobados o aumentados por el año que les dije en el 2006 que tuvimos pues ese tan importante de víctimas por minas antipersona. Esto seguido del Meta y seguido de Nariño. Aquí vemos pues en un mapita
que se encuentra pues en la página de Acción contra Minas del país, cuáles son como los sitios o los municipios con mayor número de víctimas. Si vemos, el Meta como tal es el que tiene el mayor número de víctimas actualmente, seguido de Tame, Arauca y San Vicente del Caguán en Caquetá. Antioquia sigue siendo pues una fuente importante de lesionados, pero miren que está dentro de las primeras 4 con Ituango, que es una de las zonas pues como más importantes. Cuando revisamos la literatura y vemos cuáles son o qué es lo que están haciendo las personas cuando pisan una mina antipersona, nos damos cuenta que los combatientes como tal son las personas que se ven afectadas pero en menor cuantía. En los estudios que se han realizado y los datos que arroja el Comité Internacional de la Cruz Roja, dice que los combatientes solo son el 13% de las personas que sufren lesiones por minas antipersona, pues, o que las personas que están en combate, solamente el 13% son pues como las personas solamente que pues que están en combate, solamente el 13% son afectadas pues por minas antipersona. Pero cuando ya uno mira el resto de las actividades que están haciendo las personas que son afectadas por las minas, se da cuenta que otras actividades extramilitares usualmente son las que están asociadas con este tipo de explosiones, es decir, militares que simplemente van caminando para identificar la zona, que van identificando el terreno, o incluso pacientes o personas que están en el área y que conviven o que viven en esa área y que hacen sus actividades rurales. Muchas veces son niños que juegan con implementos cercanos a las minas o que juegan con las minas, o personas que trabajan en el campo en búsqueda de agua, que también es un porcentaje importante, como ven, es el 20%. Entonces, realmente si ven, el problema de las minas antipersona no es solo para los combatientes, sino para las personas incluidas dentro del combate o dentro de la zona de combate. Cuando uno lee la literatura sobre este tema, se da cuenta que la mayoría de los lesionados por minas antipersona presentan lesiones más que todo en la fecha o en la era del postcombate. ¿Qué quiere decir eso? O sea, mientras están en guerra, sí hay una gran cantidad de lesionados, pero la mayoría de estos se presentan es cuando el combate ya ha cesado, o sea, cuando el fuego entre las dos partes ya cesó. ¿Y eso por qué está dado? Porque cuando están en combate, los diferentes bandos contaminan el terreno y esa contaminación por armas o por explosivos de guerra finalmente no se retira cuando finaliza el combate y las personas implicadas o las personas que rodean el terreno, posteriormente cuando realizan actividades de su vida diaria, como ir por agua, jugar, hacer cualquier actividad agrícola, están expuestas a este tipo de armas y finalmente pues terminan sufriendo lesiones. Entonces, realmente esto no solo es un compromiso como nosotros, pues para nosotros como personal de salud, sino también que es un esfuerzo que tiene que ser multidisciplinario, militar, social, económico, ambiental y político, porque como ven, pues impacta básicamente en todas las esferas y en el desarrollo de regiones. Entonces, el objetivo de impactar realmente radica en no solo evitar las consecuencias devastadoras de la salud física y mental que produce una lesión por mina antipersona, sino también evitar los desplazamientos, la desestabilización y el subdesarrollo en regiones pobres que ya están siendo impactadas por la guerra. Si pensamos bien, una zona usualmente que está minada por alguno, pues digamos por las FARC, el ELN, pues alguno de los grupos al margen de la ley que tenemos nosotros en nuestro país, esa zona queda deshabilitada pues como para vivir, para realizar pues como los procedimientos agrícolas, para favorecer el desarrollo, y eso qué es lo que hace, favorecer el desplazamiento y la desestabilización de la como tal. Entonces ahora sí, pues hablando un poquito de los explosivos, cuando uno revisa la literatura,
definen este tipo de armas como aquellas que son construidas para generar una onda explosiva que básicamente se da mediante una reacción química donde pues como donde un elemento sólido pasa a estar sólido, a estar gaseoso, ejerciendo una gran presión y botando pues una gran acción de calor en todas las direcciones. La gráfica que vemos a mano izquierda de las pantallas explica cómo los explosivos ejercen como tal pues como esta acción de paso de sólido a gaseoso y digamos cuáles son los efectos físicos que genera pues este paso de sólido a gaseoso. Entonces, como ven, cuando un explosivo hace pues explosión, ¿cierto? Qué pena la redundancia, hay un pico como tal de sobrepresión en donde se expulsan como tal, no solo pues como una onda grande, sino que también se bota como todo el calor y toda esa reacción exotérmica producto del paso de sólido a gaseoso. Y finalmente va cayendo, como ven, esa presión que inicialmente se ejerció luego de la explosión para entrar a una zona de subpresión, es decir, de presión negativa. Como ven, la presión va bajando y finalmente eso lo que genera es una presión o un vacío que succiona lo que esté pues como tal en la zona cero de la explosión para finalmente regresar a la presión normal. ¿Por qué es importante o por qué les traigo esta gráfica? Porque esto va a tener mucho que ver con las lesiones que se producen por onda explosiva. Como vamos a ver, el pulmón de bomba, que es uno de pues, de las lesiones que tenemos que sospechar en estos pacientes, básicamente va a estar explicada por este mecanismo fisiopatológico. Para hablar un poquito entonces de los tipos de minas que están, pues que están a nuestra disposición, hay varias clasificaciones, pero digamos que esta ha sido internacionalmente usada, las minas de bajo poder y de alto poder, de acuerdo a pues como al potencial explosivo o de generar esa onda de superpresión, pues que les hablé anteriormente, pues o de sobrepresión. Y las de bajo poder, entonces van a estar dadas por explosivos que tienen baja capacidad, pues como de explosión o de generar un pico muy grande de presión. ¿Cuáles son este tipo de explosivos? La pólvora o, por ejemplo, la gasolina o los derivados del petróleo, ¿cierto? Que esto es como lo que vemos en las películas y esas cosas. Las de alto poder, entonces, son las que tienen mayor capacidad de generar ese pico de sobrepresión. Y estos tipos de explosivos serían el ANFO, la nitroglicerina y el TNT. Las minas antipersona son artefactos explosivos que pueden ser tanto de bajo como de alto poder y dependen básicamente de la cantidad de explosivo, del tipo de explosivo que se use, ¿cierto? Pero básicamente son de bajo poder. Porque la idea de las minas antipersona, como ya les mencioné anteriormente, no es matar al combatiente, sino dejarlo lesionado para disminuir el número de combatientes en campo pues facilitar como la retirada de las fuerzas enemigas. Como tal, entonces, las minas antipersona hacen parte pues de estos artefactos explosivos que les dije que eran de la mayoría de bajo poder y pueden ser la clasificación pues que se usa en la literatura de varios tipos. Hablan que pueden ser saltadoras, estáticas o direccionales y básicamente de qué o qué diferencia las unas de las otras. Las saltadoras son aquellas minas antipersona que necesitan una altura determinada o ser lanzadas a una altura determinada para que puedan explotar, ¿cierto? Las estáticas son pues las que conocemos universalmente, que pueden estar sobre una superficie, ¿cierto? Y que pueden ser accionadas no solo por el pie del combatiente pues, o de la persona que las pise, sino que también tienen mecanismos, como ven en la imagen superior, que es por encima de la tierra y que son accionadas a través de cables o a través de, pues como de hilos
que conectan con la bomba, pues, y que finalmente son las que la hacen explotar. Y las direccionales, que son pues un tipo de mina, ¿cierto? Que tienen un efecto básicamente horizontal y que arrojan fragmentos sobre un arco definido en una dirección elegida, ¿cierto? Entonces, digamos, la persona pues que las acciona, que es básicamente de la forma como se ve en la imagen de encima, define hacia qué dirección quiere que vaya la explosión y hacia esa, digamos, hacia ese punto dirige los fragmentos de la explosión. ¿Qué pasa con las minas en Colombia? Nosotros tenemos de todo tipo de minas, pero básicamente en Colombia existen más minas artesanales que industrializadas. Entonces, yo les hablé de una clasificación de bajo y alto poder, pero pues básicamente, y les dije también que las minas de bajo poder eran la mayor parte de las minas antipersona, pero pues en Colombia, como la mayoría son artesanales, pueden incluir una cantidad variable de explosivo, una cantidad variable de implementos adicionales, por ejemplo, de contaminantes, materia fecal, entre otras sustancias que pueden generarle pues, al paciente no solo la lesión por la explosión, sino también la contaminación de la herida. Entonces, acá tenemos pues varios tipos de minas artesanales. Tenemos las quiebrapatas, que son las que ven en la imagen, en la imagen central. Las tipo balón, que es la imagen que ven en la izquierda, en la parte superior izquierda, perdón. Las tipo balón, las tipo costal, que son las que ven en la parte superior derecha de la imagen. La cilindro, que es la que ven en la parte inferior, que ven que es como una pipeta de gas. Las tipo abanico, que es la que está en el lado derecho en la parte media, y las tipo sombrero chino. Como les dije, esto tiene diferentes cantidades de explosivo. A veces no es fácil definir pues como qué tipo de mina podría ser, pero digamos que las personas que están acostumbradas a tratar este tipo de heridos pueden fácilmente identificar, de acuerdo al patrón de lesión, a qué tipo de mina estuvo expuesto el paciente. Entonces, como ya les hablé, la fisiopatología va un poquito guiado con la gráfica que les mostré de sobrepresión, ¿cierto? Y luego esa subpresión que hace. Entonces, lo que pasa con un explosivo es que, como tal, ese paso de sólido a gaseoso produce un calor, y ese calor está dado por todos los productos gaseosos y calientes de la detonación. ¿Eso qué produce? Vaporización del pie, ¿cierto? O de lo que esté en contacto estrecho, pues, o en la zona cero de la explosión, sino que también causa necrosis coagulativa de los extremos de los huesos y de los tejidos blandos. La coagulación de esos vasos sanguíneos puede interrumpir el sangrado, entonces los pacientes inicialmente puede que no sangren, pero todos los vasos están con necrosis de coagulación. Las quemaduras, obviamente, de la piel y de los músculos se van a observar dentro del radio de la explosión primaria y son particularmente pues, difíciles de tratar. Aparte de la reacción pues de los problemas exotérmicos dados por el calor, también hay otras lesiones que son dadas por la onda de choque, que es la sobrepresión de la que les hablé al principio. Esa onda lo que hace es comprimir y hacer añicos, o sea, completamente destrozar lo que entra en contacto con la bomba. Esas ondas de tensión se propagan a través de los huesos, los vasos sanguíneos, los tejidos blandos de toda la extremidad, y esas ondas lo que causan fracturas óseas, finalmente producen torsión de todos los tejidos, fracturas, y separa los músculos del hueso y separa el pie de la extremidad. Entonces ahí es cuando se produce la amputación como tal. O si no se produce la amputación, se produce en una forma de cono invertido, pues porque, como ven, las fuerzas de la explosión van
en forma vertical y se expanden hacia ambas direcciones, pues hacia la derecha y hacia la izquierda, formando como un cono invertido. Y eso finalmente lo que se va a ver reflejado es en el efecto paraguas, que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, básicamente, dada esa fisiopatología, el efecto paraguas es lo que nosotros vemos acá en esta imagen. El combatiente o la persona que está expuesta a la mina pisa la mina o pues está en contacto con el explosivo, y esa liberación de las fuerzas y de la presión en efecto de cono invertido lo que va a producir, como ya les expliqué, es destrozar completamente la extremidad y generar un daño que va a ser mucho mayor hacia la parte interna y mucho menor hacia la parte externa, lo que hace que la herida abierta adopte como una forma circular con unos colgajos de piel y restos tendinosos que dependen de ella y que están hacia la parte lateral. Como tal, las estructuras no afectadas que fueron impulsadas hacia arriba retoman su lugar y recubren y enmascaran las lesiones más graves de los tejidos más profundos. Entonces, es por eso que las lesiones por mina antipersona a veces son subvaloradas, porque el médico o el personal de salud simplemente mira la parte externa del paraguas, que sería los tejidos blandos que están enmascarando las lesiones internas producto, pues que fueron impactadas básicamente por toda la onda explosiva y de supresión de la explosión, pues de la bomba. Entonces, hablando un poquito sobre la fisiopatología y los mecanismos de lesión o qué es lo que se nos lesiona, entonces aquí encontramos que dependiendo del punto en el que el paciente esté expuesto a la bomba, van a haber tipos de lesiones. Habrán lesiones primarias, habrán lesiones secundarias, terciarias, cuaternarias y quinarias. Las lesiones primarias son esas lesiones que van a estar generadas o dadas por la sobrepresión de la onda expansiva, es decir, por el gas, ¿cierto? Pues por el gas y la sobrepresión que genera como tal la onda de choque. Entonces, digamos, o las lesiones primarias son básicamente del personal que está expuesto al momento cero de la bomba, o sea, que pisó la bomba o que estuvo dentro del diámetro, dentro de los 50 o 70 metros iniciales de la explosión. ¿Y cuáles son los tipos de lesiones que más se presentan? Pues, o cuáles son las lesiones que son definidas como primarias. Usualmente son lesiones pulmonares que generan estallido pulmonar, ¿cierto? Lesiones estallido timpánico, estallido del globo ocular, ¿cierto? Que básicamente van a estar dadas por esa sobrepresión que genera la onda expansiva. Clínicamente, ¿cómo vemos eso en el paciente? Entonces, eso depende del órgano principal que esté afectado. Como les dije, el pulmón es uno de los órganos más afectados y usualmente se ve afectado cuando la presión excede los 3.000 kilopascales. Entonces, las minas antipersona muchas veces exceden este tipo de presión, entonces estos pacientes pueden presentar lesiones o pulmón de bomba, como se llama pues en la literatura. Y también puede dar clínicamente una tríada que se llama la tríada explosiva dada por bradicardia, apnea e hipotensión. Básicamente la hipotensión se explica por la caída en el gasto cardíaco secundario a la contusión miocárdica dada por la onda y por el aumento del óxido nítrico en la circulación que está dado por la liberación a nivel pulmonar por el daño de la onda explosiva. La apnea está dada por la afectación pulmonar y la bradicardia es un reflejo vagal que también pues va a dar apnea. En cuanto a las lesiones secundarias, este tipo de lesiones van a estar o las vamos a ver básicamente en aquellos pacientes que estén expuestos a las partículas eyectadas por la energía de la explosión. Entonces,
Entonces, un paciente que le cayó las esquirlas del capuchón externo de la bomba en la pierna o en el tórax o en el abdomen, o que le cayó un cuerpo extraño en el ojo. Esas serían como lesiones secundarias. Las lesiones terciarias son aquellas lesiones que van a estar dadas por el desplazamiento de la víctima cuando se expone a la onda explosiva. Entonces, aquí tenemos unas lesiones muy importantes a consideración del cirujano general, y es básicamente el trauma en el resto de regiones corporales: trauma craneoencefálico, trauma de tórax, fractura de pelvis, fractura de fémur y trauma abdominal cerrado. Entonces, esta imagencita explica básicamente los tipos de lesiones primarias, secundarias y terciarias que podemos encontrar en un paciente que fue, pues, o que fue víctima de una explosión. Entonces, las primarias, las rupturas de tímpano, pulmones, intestino, de globo ocular. Las secundarias, que están dadas por los objetos despedidos a gran velocidad, que miren que son esos objeticos negros que van a pegarle al muñequito que está dentro de la onda explosiva. Las terciarias son las ocasionadas por el desplazamiento del paciente en el aire. Entonces aquí podemos ver la fractura de coles, ¿cierto? Fractura de pelvis, fractura de fémur. Y por último, las cuaternarias y las quinarias. Las cuaternarias son aquellas lesiones que van a estar dadas por las quemaduras térmicas, por la explosión o otros daños causados, por ejemplo, por inhalación de humo, incluso pues el daño psicológico. Y las quinarias son aquellos daños que van a estar dados básicamente por la contaminación con material químico, biológico o radioactivo. Entonces, ¿de qué depende básicamente que el paciente tenga una lesión muy severa o poco severa? Básicamente va a estar dado por esta triada: el agente, es decir, el tipo de bomba, qué tipo de explosivo era, si era de alto o de bajo poder, ¿cierto? El sistema de detonación va a estar dado por el ambiente, si era un ambiente cerrado, un ambiente abierto, ¿cierto? Y también por las condiciones per se del huésped. Entonces, usualmente cuando son niños, los niños tienen muchas más lesiones que los adultos, básicamente por el tamaño, y el hecho de que sean más pequeños genera que el daño ocasionado por la onda explosiva sea mucho más severo por la concentración de esas fuerzas de sobrepresión en el organismo del niño, el estado nutricional, entre otros. Y evidentemente los elementos de protección juegan un papel fundamental en cuanto pues a la evitación de lesiones pues como más severas cuando se está expuesto a un explosivo de forma directa. Entonces, lo que les estaba explicando del daño del tejido cuando se trata de la altura es cierto. Las personas que tienden a ser o que son más altas tienden a tener un menor daño, puesto que la onda expansiva se dispersa con mucha más facilidad que cuando los cuerpos son de menor tamaño. Y esto también se ve evidenciado en el uso del calzado. Cuando es un calzado que no es calificado pues para evitar daños antibombas, puede generar mayor transferencia de energía y mayor daño. Entonces, aquí básicamente en la imagen de la diapositiva vemos esquematizado cuáles son los niveles de daño luego de pisar una mina antipersona. Y vemos que si bien el pie es el que sufre el mayor daño porque hay amputación completa y un efecto destructivo, miren que básicamente hasta el tercio inferior del fémur se ven secuelas secundarias a la explosión. ¿Por qué? Porque la onda explosiva viaja a través del hueso, de los músculos, de los vasos sanguíneos y produce alteraciones tisulares, trastornos circulatorios microscópicos, y esta básicamente es la explicación de por qué estos pacientes desarrollan un síndrome compartimental de la extremidad. Así la lesión haya sido muy distal, el síndrome compartimental podría ser proximal. Entonces, la literatura define este tipo de patrones de lesión. El patrón número 1 es aquel paciente que pisa la mina directamente, más o menos es el 30% de todos los patrones por lesión, y como suponemos, pues la lesión básicamente va a estar dada por pisar, pues por la amputación de la extremidad, puede ser pies o manos, ¿cierto? Pero básicamente es el pie el que está afectado. El patrón número 2, que es aquel
dado por lesiones secundarias al viaje de los fragmentos de la mina antipersona como tal. Y por último, el patrón número 3, que es aquellas personas que están en el proceso de desminado de los terrenos y lo que hacen es manipular las minas con la mano, llevando a lesiones o amputación de las extremidades superiores, lesiones de tronco, cuello, cara, ojos, perforaciones timpánicas, como lo vemos acá en la imagen. Entonces, por ejemplo, este sería un patrón número 1, este sería un patrón número 2 dado por los fragmentos de la mina, y por último, este sería un patrón número 3, que es por aquel paciente que recoge la mina o la manipula con las manos. Entonces, el manejo como tal de estos pacientes es un desafío en toda la cadena de manejo. ¿Por qué? Porque se necesitan muchas personas, desde la identificación del paciente lesionado. Un paciente en batalla que es lesionado con una mina antipersona requiere al menos de 2 o 3 compañeros que lo ayuden a sacarlo del área de combate. Eso resta combatientes a la hora pues de estar como en ese proceso de pues como de la pelea pues o de la pelea, y no solo de ellos en el momento del combate, sino también de los encargados a nivel hospitalario y prehospitalario. Entonces, realmente es un desafío y requiere muchísimo personal para poder asistirlos. Entonces, los pilares del manejo de estos pacientes, dado que requieren tanto compromiso asistencial, van a estar dirigidos no a restaurar la anatomía, sino a restaurar la fisiología del paciente. Y estos básicamente van a ser los pilares: reanimar el paciente, darle antibiótico, siempre darle antitetánica, hacer cirugía a control de daño en el caso de que esté indicado, hacer un empaquetamiento de la extremidad, hacer un adecuado desbridamiento y lavado de la misma. Entonces, estos son los objetivos del manejo. Uno lo que tiene que intentar hacer es controlar el sangrado, evitar que el paciente desarrolle la pentada de la muerte, corregir la deshidratación y hacer control de las lesiones primarias, que ya hablamos que son esas lesiones que van a estar dadas básicamente por el impacto de la onda explosiva, ¿cierto? Entonces, las amputaciones, las fracturas, las lesiones musculares o tendinosas, controlar la contaminación y la infección, desbridar todo el tejido isquémico que se pueda y evitar el síndrome compartimental posterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, hacer una evaluación inicial, guardar la calma. Los pacientes que siempre llegan de primeros en el momento de una explosión casi nunca son los más graves. Y esto se ha mencionado en la literatura como el triaje inverso. Los pacientes que llegan de primeritos luego de la explosión usualmente son los menos comprometidos. Entonces, siempre guardemos la calma, tratemos de dejar los menos graves, ir haciendo una clasificación de acuerdo pues a la severidad de las lesiones, y el hecho de que el paciente no sienta ni tenga nada no quiere decir que no lo haga, pues que no vaya a desarrollar algo. El pulmón de bomba es uno, digamos, de los compromisos a nivel sistémico que de pronto se tardan un poquito en instaurarse, y el paciente incluso puede desarrollar síntomas hasta las 24 horas después de la explosión. Entonces, el hecho de que el paciente no tenga nada no quiere decir que no lo vaya a desarrollar. Entonces, evaluar al paciente, la evaluación inicial, evaluar siempre cada órgano y sistema de manera juiciosa, evaluación secundaria y terciaria en conjunto siempre con ortopedia, hacer un lavado y desbridamiento extenso de las lesiones, sin importar si son pequeñas o grandes, dado la carga de contaminación que tienen, pensar en amputación siempre, no olvidar la fasciotomía y la utilización del VAC. En la evaluación inicial, como vieron, las lesiones por minas antipersona básicamente no solo van a afectar la extremidad, sino que pueden afectar cualquier órgano o sistema. Entonces, la evaluación de estos pacientes es como la evaluación de un paciente politraumatizado. El CABD que siempre he hecho, retirar completamente la ropa, hacer reanimación hipotensiva de 2 a 4 horas con líquidos calientes, hacer control del sangrado con el uso del torniquete, que pues con respecto a esto hay que tener pues como cuidado y obviamente no excedernos en el uso del mismo. Hacer siempre
una inmovilización de la pelvis, porque estos pacientes pueden presentar hasta en el 39% fracturas con lesiones bilaterales pélvicas cuando hay compromiso de la rodilla, y siempre identificar el patrón de la lesión. Es un patrón tipo 1, es decir, se amputó la extremidad o tiene solo compromiso de extremidades. ¿Es un patrón tipo 2 dado por los fragmentos o es un patrón tipo 3 dado por la manipulación manual? En cuanto a la clasificación de la severidad de la lesión, que lo mencioné en los pasos de la evaluación inicial, nosotros conocemos que para el paciente politraumatizado civil hay diferentes escalas para la clasificación de la severidad y definir si ese paciente tiene una alta o una baja mortalidad asociada al trauma. Existen diferentes escalas, el ISS, el índice de choque, el RTS, pero para los traumas militares realmente existe poca evidencia de que estos scores sean de utilidad. Y esto básicamente está dado por la severidad de las lesiones. En el trauma militar, las lesiones son muchísimo más severas y básicamente eso está dado por el mecanismo de la lesión y de la onda explosiva, y probablemente por eso los datos no son extrapolables. Sin embargo, pues acá les traje algunos estudios de cuando comparan como tal estos dos, pues, o estas escalas para la clasificación de la severidad de las lesiones. Este estudio, que fue publicado en el 2018, habla o trata de comparar los pacientes que sufrieron trauma en Irak y en Afganistán, y lo que hicieron fue tomar tanto los que sufrieron trauma militar como trauma civil y compararon el ISS que tenían al ingreso y el índice de choque, y compararon eso con la mortalidad. Ellos lo que hicieron fue evaluar cuál punto de corte de estos dos scores estaba, pues, o predecía la mortalidad, los patrones de resucitación y la necesidad de cirugía urgente. En cuanto a los patrones de resucitación, básicamente estaban dados era por las transfusiones masivas. Y en este estudio, pues, esto fue tomado de una base de datos de un hospital estadounidense, y se dieron cuenta que el ISS es un poco mejor que el índice de choque para predecir la mortalidad, las transfusiones masivas y la necesidad de cirugía emergente en los pacientes con trauma militar. Aquí vemos básicamente el resumen, pues, de los datos del estudio, y vemos que como tal los valores de sensibilidad y especificidad para el ISS y el índice de choque no son tan buenos. Solamente tenemos que la sensibilidad para transfusiones de grandes volúmenes definidos como transfusión de 4 a 9 unidades de glóbulos rojos con un ISS de 8.5 es del 92%. Y que el índice de choque fue muy bueno, pues, para predecir mortalidad, que su especificidad fue del 86% para un índice de choque de 0.94. Este otro estudio lo que hace es pues como tratar de evaluar la capacidad del TRIS, que es otra de las herramientas de clasificación de severidad, que no solo es una combinación entre el ISS y el RTS, y lo que ellos intentan comparar es qué punto de corte se necesita del TRIS para decir cuánto va a vivir pues, o el porcentaje de sobrevida de los pacientes. Y pues ellos se dieron cuenta que realmente, porque eran dos grupos, los de arma de fuego y los de explosión, y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían un TRIS mayor de 25, que es el punto de corte, digamos, para trauma severo, tenía una sensibilidad del 98.6% y una especificidad del 97%, y que esto en relación con la sobrevida era, si el paciente tenía un TRIS de 25, la sobrevida iba a estar dada básicamente no solo por el puntaje del TRIS, sino por otras variables que ellos dicen en el estudio que no fueron, pues, adecuadamente interpretadas. Factores, pues, básicamente confusores. Ellos dicen que realmente el TRIS tiene muy buena sensibilidad y especificidad para decir qué pacientes pueden tener un trauma severo, pero que cuando lo relacionan con la sobrevida,
Estos pacientes pues tienen una sobrevida que a pesar de un trauma severo es muy alta. La sobrevida para un TRIS de 25 fue del 97.8% y para un TRIS mayor a 75, que es igual al porcentaje del ISS que es incompatible con la vida, era del 50%. En cuanto a las lesiones de órganos diferentes a las extremidades, ya les hablé un poquito de esto. El oído puede tener lesiones a nivel de la membrana timpánica, a nivel pulmonar, que es el pulmón de bomba, va a estar dado por la ruptura de los alvéolos, formación de shunts alveolovenosos, que eso lo que puede causar no solo es ruptura alveolar y dificultad respiratoria o por hemorragia alveolar, sino que también puede causar embolia gaseosa sistémica. Como les dije, esto puede presentarse de 24 a 48 horas. También se puede dar explosión de órganos sólidos o de órganos o de vísceras huecas. Es mucho más frecuente en niños. Lesiones oculares dadas por incrustación de elementos o de cuerpos extraños, perdón, a nivel de los ojos, o también por explosión del globo ocular, las quemaduras y obviamente las lesiones en las extremidades. Las lesiones en las extremidades es las lesiones a las que vamos a estar enfrentados. Las lesiones de los otros órganos, nosotros más o menos tenemos idea de cómo hacer el manejo. Básicamente es monitorizar al paciente, darle oxígeno por cánula nasal y si sospechamos una lesión de víscera hueca o una lesión abdominal, el paciente va a debutar como un abdomen agudo, dolor abdominal intenso, rigidez en tabla, ¿cierto? Signos de irritación peritoneal y este paciente pues debería ser llevado a cirugía para hacer control de las vísceras huecas que tenga comprometidas. En cuanto a las lesiones de las extremidades, que van a ser más del 50% de las lesiones a las que vamos a estar enfrentados cuando un paciente tiene o está expuesto pues a una lesión por mina antipersona, esto es lo que tenemos que hacer. Hacer una preparación, hacer un lavado, un desbridamiento de las extremidades con algo abrasivo, si el paciente está inestable, hacer una cirugía de control de daños, que consiste básicamente en parar el sangrado, establecer la condición abdominal pues que requiera corrección, nada de hacer reconstrucciones, si se requiere hacer amputación porque el paciente está sangrando demasiado, se puede hacer durante esta cirugía. Siempre hacer una adecuada exploración de la extremidad, abran el paraguas, no lo dejen cerrado, definan la profundidad de la lesión, siempre consideren amputación. No se, a pesar de que es una medida muy agresiva y que es lo que recomiendan los cirujanos del CICR, realmente es una lesión que salva vidas porque estos pacientes no se mueren por el choque hipovolémico dado por la lesión en la extremidad de los vasos, sino por la infección que se genera dado por los fragmentos contaminados. Siempre ligar a hacer transficción de los vasos principales. Y en cuanto pues a la amputación, lo que les decía, dado que las ondas explosivas generan tanta lesión proximal, siempre hacer el nivel de la amputación lo más distal que se pueda, que usted vea tejido viable. Siempre fijar la fractura en conjunto con ortopedia y hacer fasciotomía proximal, porque como dijimos por la fisiopatología, esto puede generar síndrome compartimental de la extremidad. Dejar siempre el muñón abierto, hagan muy buena hemostasia de lo que vayan a dejar abierto, coloquen un apósito voluminoso y no importa que las heridas sean pequeñas, desbriden todas las heridas que vean, porque el potencial de contaminación e infección es muy alto. Aquí les traje pues como un recordatorio de cómo hacer las fasciotomías, no voy a entrar en detalle, pero siempre recuerden hacerlas generosas, heridas grandes, ¿cierto? Siempre abrir la fascia profunda, liberar todos los compartimentos, pues tanto de la mano, el muslo, el pie o el antebrazo. Estas son las indicaciones que dice la literatura de amputar, pero esto realmente es variable y también depende de acuerdo al contexto en el que estemos. Entonces, un paciente que tenga una lesión tisular grave dado por una fractura de la clasificación Gunzilo-Anderson tipo 3C con pérdida abundante de tejido,
que tenga, aparte de esa lesión tisular grave, una lesión vascular con más de 2 compartimentos con necrosis, que tenga otras lesiones que sean mucho más graves, concomitantes a la de la extremidad, entonces que haya que definir rápidamente qué vamos a hacer con este paciente, porque aparte de que la extremidad, de que se está desangrando por la extremidad, tiene otras lesiones que tenemos que impactar, que tenga hemorragia no controlada o que tenga una infección no controlada, que esto sí ya sería más en el contexto posterior de la lesión. En cuanto a la técnica quirúrgica de la amputación, no voy a entrar en detalle en esto porque esto hace parte de otra charla, pero básicamente la planeación de o dibujar los flaps adecuadamente en el momento de la amputación es fundamental. ¿Por qué? Porque después, cuando al paciente le van a hacer el cierre del muñón, el hecho de que usted haya dejado adecuadamente planeado cómo se va a establecer el muñón de ese paciente, va a favorecer que la rehabilitación sea mucho mejor y que la adaptación de ese paciente a la prótesis sea perfecta. Entonces, el flap posterior siempre tiene que ser la mitad del diámetro de la extremidad más un centímetro más allá de la incisión anterior. Siempre hagan la marcación. En cuanto a la amputación del muslo, recuerden que el aductor es el músculo principal para hacer la miodesis o para hacer el recubrimiento del fémur y que al paciente no le quede tallando la prótesis después. Obviamente esto no lo vamos a hacer en el periodo inicial, pero se debe planear cuando se esté haciendo la amputación. Siempre que hagamos una amputación, los nervios, todos los nervios que vayamos a seccionar, deben de ser traccionados lo más que se pueda, ligados en su parte más proximal y cortados en ese extremo más proximal para evitar los neuromas. Lo mismo que los vasos principales deben ser ligados con doble sutura y con transficción. El nivel de la amputación, pues de qué va a depender de la lesión, de dónde esté la lesión ubicada, y nunca debe estar limitado al nivel de la lesión. ¿Por qué? Por lo que hablamos de la onda expansiva y el compromiso de los vasos hacia proximal. La necrosis por coagulación y lo de síndrome compartimental de la extremidad. Entonces, si el paciente tiene una lesión hasta los maléolos, nos debemos ir hasta el tercio medio. Si el paciente le compromete el tercio inferior, nos debemos ir hasta el tercio superior de la extremidad. Y si compromete el tercio medio superior hacia arriba, se debe hacer desarticulación completa de la extremidad y hacer una amputación transfemoral. Las amputaciones idealmente no deben ser menores de 5 centímetros. Si ustedes van a dejar un muñón de 5 centímetros, eviten hacerlo y más bien hagan la transfemoral, sobre todo para la recuperación del paciente. Y en caso de que puedan hacer la planeación, lo recomendado es que el muñón mida de 12 a 14 centímetros para un buen acople con la prótesis. El peroné debe estar de 1 a 2 centímetros menos que la tibia para favorecer también este mejor acople con la prótesis. Y la imagen que les mostré de por qué la amputación tiene que ser tan arriba, sí, básicamente porque las ondas explosivas generan daño proximal importante, no solo vascular, sino también de los músculos, y esto posteriormente se va a ver traducido en un síndrome compartimental, sepsis y pérdida de la extremidad. En cuanto al sistema de cierre, al sistema con presión negativa, de esto hay muy poca literatura, solamente existe esta revisión sistemática del 2010, en el que se tomaron 10 estudios. La terapia de succión negativa empezó a tomar fuerza más o menos en el 2005, y en el 2007 fue que se empezó pues yo como a popularizar en las lesiones militares. ¿Cuáles son como los beneficios de usar terapia de presión negativa en vez de dejar el muñón abierto? Pues que cuando hay escasa mano de obra, como tal, disminuye la carga que cada uno de los profesionales de salud debe de tener para vigilar los pacientes que están amputados. Entonces, como tal, disminuye la carga de los pacientes, pues como al personal de salud. Favorece el cierre más rápido de las heridas, ¿cierto? Permite una protección prolongada contra el control de las infecciones, puede ayudar a reducir el control de infecciones nosocomiales, ¿cierto? Reduce como tal la osteomielitis, puede ayudar a reducir la osteomielitis crónica, y hay un aumento, al parecer, de tasas de salvamento de la extremidad y de función de la extremidad. ¿Qué pasa? Que estos estudios tienen muy bajo número de pacientes. El que más tiene pacientes es de 50. Todos son series como tal, es retrospectivas, y hay
un pequeño punto en cuanto a la terapia de presión negativa, y es que se ha visto que puede aumentar el riesgo de bacteriemia asociado a su uso. En este momento el CICR está llevando a cabo varios estudios para tratar de dilucidar esto y tratar de popularizar el uso de la presión negativa para el manejo de los muñones. En cuanto a las lesiones tipo 2, ya dijimos que estas son las dadas por los fragmentos que expulsa la bomba. Realmente pueden afectar cualquier órgano o sistema, y el manejo de estas lesiones básicamente está dado por el órgano o sistema que afecte. Si son las extremidades, sería lo mismo que las lesiones tipo 1 y tipo 3, lavado y desbridamiento. Y ya cuando afecten otros órganos o sistemas, ojos, oídos, habría que solicitar la valoración por oftalmólogo u otorrinolaringólogo. Este es un pequeño video que les traje para que aprendamos a vendar las extremidades de los pacientes amputados. Pero como tuve problemas con la reproducción de la presentación, pues no me quiere reproducir. Pero bueno, entonces la idea de este video básicamente es un vendaje en 8. Nosotros empezamos en la parte posterior del muslo, los vamos hacia la parte de adelante, sobre toda la línea media, y luego nos venimos haciendo un vendaje circunferencial en la parte más proximal para luego hacer un vendaje en 8. En cuanto a las complicaciones, las más graves de todas, yo ya se las había mencionado, que es la sepsis. Gracias a esta complicación, la mortalidad de los pacientes es muy, muy alta, ¿cierto? La sepsis mata más o menos del 30 al 50% de los pacientes con lesiones en las extremidades, seguida por la reamputación o la amputación de otras extremidades, las lesiones inadvertidas, las secuelas psicológicas, el dolor crónico y por último la muerte. En cuanto a la rehabilitación, pues esto es un tema para tratar en otra charla, pero básicamente estos son los pilares de la rehabilitación. No solo es física, sino también emocional, permitir que el paciente tenga una buena reintegración a su vida laboral y social y hacer pues un adecuado acople familiar. Entonces ya para las conclusiones pues de la charla, en Colombia sigue siendo un problema de gran trascendencia las lesiones por minas antipersona. Como tal, la evaluación integral del paciente politraumatizado debe ser es lo que nosotros debemos hacer cada vez que estemos enfrentados a este tipo de lesiones. No nos limitemos a ver las extremidades. Estos pacientes pueden tener trauma abdominal, trauma craneal, trauma torácico, pulmón de bomba, ¿cierto? Lesiones oculares, siempre hacer tacto rectal, ver la lesión perineal, hacer tacto vaginal en las mujeres porque muchos fragmentos de las explosiones pueden ir hacia el canal vaginal. No olvidemos el efecto paraguas, por favor, abramos el paraguas y no olvidemos la posibilidad del síndrome compartimental proximal de la extremidad. La mayoría de los pacientes, como les dije, no se mueren por el politrauma ni el sangrado, sino por la infección, y es por eso que no les dé miedo ser radicales y amputar. El manejo abierto como tal de las heridas es el pilar fundamental y es lo que sugiere el CICR hasta ahora, pero la terapia VAC creo que se está viendo un paso importante para disminuir la tasa de amputaciones y preservación de la extremidad. Muchísimas gracias.